¿Dónde están los jamás conquistados? 30 de julio 2012. Un texto encontrado en una hoja tirada en uno de los caminos menos recurrido hacia el cerro del Cempoltepetl. ¿Quién lo tiró? Esa es la pregunta. Sin pensar a qué iba al cerro, sin imaginar a qué horas llegaría, tan solo miraba el camino que nadie recurre. Un camino solitario donde la misma naturaleza te exige silencio, paz y sobre todo tener la mente abierta. Aún el sol no salía, solo algunos rayos se asomaban por los agujeros entre los árboles. El frío aún era fuerte, mis pasos eran lentos por el frenado de las ramas que ya había tapado el camino. Sin darme cuenta visualmente, escuché un sonido que en mi mente formó como una hoja de papel seca que había pisado, a lo que rápidamente miré para ver si era una hoja o solo era mi imaginación. Mi sorpresa fue grande cuando una hoja media arrugada yacía en el suelo, con unos textos aún visibles, escrito a mano con lápiz. Pareciese como letras de alguien que aún estaba aprendiendo a escribir. Abriendo las ramas para recoger el descubrimiento, me pregunté, ¿una hoja tirada aquí? Y me respondí, creo que no soy el único que encontró este camino. Agarré la hoja y lo abrí lentamente para asegurarme de que no se rompiera. Y aún la sorpresa fue mucho mayor cuando vi la fecha, con letras manuscritas de hace muchos años, y a continuación transcribo el texto. ¿Qué pasa con mi gente? En el centro del pueblo ya están cambiando. Ya no son los mismos, ya están olvidando los que estamos en los ranchos. Una persona llegó de lejos y les está enseñando cosas. Hasta algunos ya cambiaron totalmente. Ya no caminan este lugar. Y yo creo que esto va a seguir mal hasta que la gente del centro nos va a ver como pobrecitos cuando vayamos a vender nuestras cosechas. Como veo las cosas, están siendo conquistados en su mente y controlados por esta nueva persona. Yo camino aquí diario, pero hoy este es mi último pedir al Creador, y yo escribo aquí que ellos no nos olviden de nosotros, que si ellos descubren algo nuevo, que también lo compartan con nosotros, que si ese nuevo gente les enseña cómo podemos vivir mejor, nuevos saberes o cómo cultivar mejor, que nos sepa, y con esto todos seremos muy bien. ¿Qué será lo mismo vivir en el centro o en las rancherías? Y que todos sabríamos de todo. Yo pienso que podremos evolucionar mentalmente y crearemos muchas cosas, como volar y viajar lejos sin cansarnos, y más. Pero ojalá los gentes del centro piensen así y no creer todo en lo que decir nuevo gente. Yo quiero que hagamos nuestro propio camino para los saberes de la vida sin tener que depender de nuevo gente. Ojalá llegar hasta arriba para dejar mi petición
a Creador. Ya falta poco para que noche llegue. Al terminar de leer el texto, me quedé todo pensativo, por no decir otra cosa. ¿Qué he hecho?, me dije yo. Fui el primero en estudiar y conocer esta nueva gente de las matemáticas, ciencia y las nuevas formas de cultivo, pero no los compartí con mi gente, quien alguna vez caminamos y luchamos juntos. Ahora tengo mi casa de lujo, me pagan mi jubilación y ahora aún hay mucha gente que vive de los ranchos y que aún esperan de mí. Ahora que lo pienso, si hubiera leído esta carta, hoy seríamos otro pueblo, con propios libros, matemáticas, y ya hubiéramos creado nuestro propio avión y no estaríamos comprando maíz y no sé cuánta cosa que nos sigan de esa nueva gente. Qué vergüenza me da cuando esta nueva gente nos llama los jamás conquistados, cuando en realidad la situación es otra. Ahora dependemos de la nueva gente, desde cuando nos hacen nuestros padres hasta cuando tiran la última pala de tierra. Yo, como primera persona en recibir nueva gente, fui egoísta al no compartir. Ahora vivo bien, pero mi gente se quedó cuando llegaron los extraños. Ya no puedo cambiar el pasado, pero aún puedo cambiar el futuro. Y ni lamentándome de mi error, no cambiaría nada. A lo mejor lo primero que aprendí de esta gente es sentirme superior a los demás, o ser el elegido, como dicen ellos, los elegidos de Dios. Ahora solo me queda reabrir el camino y llevar esta hoja arrugada a su destino, y de ahí mirar el mundo y sonreír, porque llevaré los conocimientos a toda mi gente, desde los que se quedaron esperando, si aún viven, hasta los que aún están por llegar. Haremos volar el mundo para hacer honor a la persona que no llegó a su destino y se quedó aquí en esta hoja, porque la verdad del mundo está en nuestra mente, y eso hará nacer la libertad de vivir felices.